wanna build a snowman. Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. Ok, seamos justos. La primera Frozen fue una buena película. Y sí es posible que sus canciones hayan sido escuchadas hasta el hartazgo, pero en sí la película está bastante bien. Sus personajes nos engancharon, pues ni qué decir de las canciones. Y aparte logró algo muy interesante, que fue recapturar toda esta esencia del cuento de hadas clásico, el cuento de hadas clásico de Disney, y adaptarlo a una audiencia y a una sensibilidad más moderna. Y hacerlo bien sin que se sienta forzado. Cosa que Disney ha intentado, pero no ha podido volver a hacer. Y pues sí, la primera de Frozen, buena película, bastante recomendable. Ahora la secuela está a la altura, pues... hay algo que cabe resaltar con Frozen 2, y esto es que la película ha tomado en cuenta el tiempo que ha pasado entre su primera entrega y su secuela. Se ha tomado en cuenta que el público de esta película ha crecido y la película ha intentado crecer con ellos, ya que esta película abarca bastantes temas y algunos son muy interesantes. Abarca el miedo a la pérdida, el miedo al cambio, el intentar reconciliarse con el pasado. Hay un poco de ahí sobre choques generacionales y choques culturales, y también se trata mucho el tema de no pertenecer, de no sentir que encajas en un lugar, de sentirte diferente de los demás, que no encajas, que no eres como todos, que hay algo dentro de ti que no es igual, que hay algo dentro de ti que te hace distinto. La película se aventura a terrenos que tienen que ver más con películas como Cómo entrenar a tu dragón que con lo que suele hacer Disney. O al menos eso creo. Esto es algo que a mí me agrada mucho. Me agrada que la película intente crecer con su público, intente expandirse más allá en su secuela, que es lo que la mayoría de las secuelas deberían hacer, y que intente abarcar toda esta gama de temas. Pero no le sale. Al final del día los temas no terminan de amarrar. Como por ejemplo tenemos a Olaf, quien tiene una crisis existencial a lo largo de toda la película, que resulta interesante, pero al final no se hace gran cosa con esto. También se trata un poco el choque cultural entre dos pueblos que son completamente distintos, y un poco sobre choques generacionales y enmendar problemas del pasado. Pero como con lo que se hizo con Olaf, todo esto llama mucho la atención, pero al final no se termina haciendo gran cosa con ello. Es como si tomaran todos estos temas y los plantearan bien, pero no supieran llevarlos a buen término, porque estos temas no parecen seguir ninguna dirección concreta. Y luego está Kristoff, la subtrama de Kristoff, que viene acompañada de su propia canción, y el número musical parece estar inspirado por las baladas pop noventeras, que si bien tiene algo de encanto, es divertido ver el montaje y la animación que usaron para esta canción. A la final, la subtrama de Kristoff es simplemente un chiste estirado casi al punto de romperse, y que realmente no afectaría mucho si fuese reducida considerablemente. Y con respecto a Anna y Elsa, al igual que con la primera parte, su relación es el punto más fuerte de toda la película. La verdad me gusta mucho esta dinámica que tienen entre ellas. Anna con un miedo constante a volver a perder a Elsa, siempre detrás de ella, intentando que no vuelva a pasar algo como en la primera película. Y Elsa con sus rollos existenciales, intentando no lastimar a Anna, que no sufra ningún daño, que no entre en ninguna situación de peligro, pero siendo emocionalmente distante al mismo tiempo. Intentan entenderse, pero chocan constantemente, y aún así al final del día siempre va a estar una para la otra, como es genuinamente una relación de hermanos. Y esto es algo que me gusta de la película, que apunta a emociones un tanto más complejas. Y también cabe destacar que esto no se limita únicamente a Anna y Elsa. Más de un personaje presenta una amplia gama de emociones, y me agrada que la película se mueva en esa dirección. Aunque con todo esto, por un momento los arcos de Anna y Elsa se llegan a sentir muy rápidos. Avanzan de 0 a 100 así. Y si bien tiene sentido hacia dónde vamos avanzando y hacia dónde quieren llevarnos, se siente como si no hubiera tiempo para detenerse un momento y dejar que estos personajes respiren. Nos quieren llevar de un punto A a un punto B lo más rápido posible. Y quizás esto se hubiese editado si hubiéramos recortado alguna subtrama que no aporta mucho. Pero en fin, es lo que hay, es lo que es. Es Frozen 2. Una película que intenta ir más allá de su predecesora, cosa que se agradece aunque no lo haya logrado del todo bien. Pero aún así tiene sus momentos. Por no decir la animación está excelente. Si son fans de la animación, si están estudiando animación, deberían ir a verla.
A los fans de la primera yo creo que les va a gustar. Si ustedes no son fans, pues no creo que haya algo aquí que les haga cambiar de opinión. Aunque la buena noticia es que creo que estas canciones no los van a atormentar tanto. No es por decir que sean malas, pero no son tan pegajosas como un Let It Go o como la canción del muñeco. Que por cierto, por más nefasta que sea la pinche canción del muñeco, funciona muy bien como un recurso narrativo, ya que es una canción que plantó muy bien desde el inicio cómo era la relación de las dos hermanas, cosa que le falla a un par de canciones de la secuela. Y por estas razones Frozen 2 se lleva 2 paletas de nieve y media de 5. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pues dejen el comentario aquí abajito. Y por cierto, si bien es verdad, Frozen es el gran estreno blockbuster enorme de la semana, pero hubo otros estrenos y vi otra película. Una película que parece estar al otro extremo de lo que es Frozen. Criaturas Fronterizas es la historia de Tina, quien es una trabajadora en una aduana, quien parece tener la habilidad de poder oler las emociones de las personas, especialmente la culpa, el remordimiento y cosas por el estilo. Esto gracias a que todas las revisiones que hace en la aduana llegan a ser acertadas. Pero todo esto cambia cuando conoce a Bore, un hombre extraño que entra en su vida, pero parece tener más en común con ella que con el resto del mundo. Y es precisamente este encuentro y esta afinidad con el personaje de Bore que desata todo el conflicto de Criaturas Fronterizas. Criaturas Fronterizas es una película un tanto difícil de definir, pero aún así voy a hacer el intento. Criaturas Fronterizas es una especie de cuento de realismo mágico sueco, dirigido por Ali Abbasi, un director iraní con residencia en Suecia. Y esta es una película que trata mucho los temas de la empatía y de la otredad, temas que se encajan perfectamente en nuestro personaje principal. Y esto se enmarca desde la primera escena. Se muestra la empatía de nuestro personaje principal en una escena donde lo vemos recoger un insecto del suelo para después dejarlo gentilmente sobre una planta, acción que representa su empatía. Pero también vemos cómo encarna a la otredad, principalmente por su aspecto físico. Este personaje no es un personaje precisamente agradable de ver, y si le sumamos su condición como guardia de seguridad en una aduana, pues esto provoca que sea antagonizada y mal vista en múltiples ocasiones. Su aspecto y su trabajo la convierte en una persona solitaria y aislada. Una persona a la que de manera implícita, quizás un poco entre líneas, se le niegan muchas cosas que parecen ser común para cualquier otra persona normal. Y a la vez que se le niegan estas cosas, la gente no duda en hacer uso de sus habilidades para beneficio propio, estando en una situación donde uno casi podría decir que es explotada. Pero aún con todo esto, aún en su situación de otredad, el personaje de Tina no duda en hacer acciones bondadosas, desde algo tan sencillo como dejar pasar a una manada de ciervos en la carretera o ayudar a sus vecinos, hasta cosas como darle asilo a personas de moral dudosa o inclusive cooperar en una investigación de la policía. Y todo este aspecto de Tina es el que encarna la empatía. Esta posición de estar parada justamente entre estos dos puntos se ve afectada cuando entra el personaje de Bore, quien físicamente es muy similar a ella y poco a poco se va dando cuenta de que tienen muchísimas más cosas en común, con la excepción de una gran diferencia. El personaje de Tina es un personaje que constantemente está marcando límites, desde su trabajo, marcando límites a la hora de entrar hacia su ciudad, hasta los límites respecto a otras relaciones que ella tiene con las demás personas, hasta donde ella está dispuesta a cooperar con estas personas. Son límites externos, límites para con el mundo y los demás. Y es a través de estos límites que se ahonda más en el tema de la otredad. Siempre son marcados desde la condición de Tina, ella viéndose como la otredad, pero también se muestra qué pasa cuando los demás te ven como el otro. Y cómo al verte así, ciertas personas de aspecto mucho más normal así muy entre comillas, llegan a deshumanizarte y a ser capaces de tomar acciones monstruosas, mucho más monstruosas que el aspecto físico de Tina. Todo esto se contrapone cuando Tina tiene la oportunidad de salir de su condición de otra, de ir más allá y salir de ese punto intermedio entre dos fronteras que ella siempre ha habitado. Pero salir de aquí tiene sus consecuencias. Y es en este giro donde los límites que marca Tina pasan de ser límites externos a ser límites internos, ya que se ve en una posición donde ella tiene que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar, qué está dispuesta a hacer y si está dispuesta a cargar con las responsabilidades de sus actos
o no. Y es justamente aquí donde regresa esta condición de estar atrapada entre la otredad y la empatía. Y pues realmente no sé mucho respecto a este director, más allá de su nombre y que esta es su segunda película. Pero si le sumamos el contexto de que este director es un inmigrante iraní que actualmente reside en Europa y que por allá ha habido mucho el auge de muchas políticas xenófobas y racistas, pues sí le agrega otra capa bastante interesante a esta película. Realmente no sabemos si esa es la intención o no del director, pero es una lectura no muy descabellada y bastante interesante que se le puede dar a esta película. Definitivamente vale mucho la pena checar esta película, aunque su estilo y ritmo lento quizás alejen a cierta parte del público y tiene un par de escenas que pueden llegar a ser muy explícitas. Y es por todo esto que le voy a dar 4 estrellas de 5. Estrellas porque no se me ocurrió ningún puto chiste. En fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La vieron siquiera? Creo que la distribución no fue muy amable con esta película. Pero en fin, si tuvieron la oportunidad, pues dejen su comentario aquí abajo. Y pues nada, por mi parte es todo. Si te gustó lo que viste, lo que escuchaste, pues dale like, suscríbete para que así me puedan pagar por hablar de películas. Y pues nada, de mi parte es todo. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.